Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Hoy, como lo hemos anunciado en la primera hora de La Voz del Faro, tenemos con nosotros al secretario general de la UGT, Juan Carlos Pérez. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la razón de que usted o que tú estés aquí hoy para hablar un poco de este paso que has dado de ser nuevo secretario, pero ha habido otra cosa que la actualidad llama, y es que esta mañana ha habido una reunión con la consejera, de Recursos Humanos para hablar de la oferta pública de empleo. Sí, así es. ¿Cómo ha estado esa reunión, Juan Carlos? Bueno, la reunión ha estado bien, en el sentido de que ha sido una primera toma de contacto, porque nos han presentado una oferta pública de empleo que en definitiva no cubre desde luego las expectativas que nosotros teníamos previstas para esta oferta pública. Lo bueno que tiene la reunión de hoy es que no es la única, que vamos a tener otra el día 4 de mayo y evidentemente no cubre las necesidades reales de la plantilla de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Y entonces en esta tesitura estamos, puesto que vamos a presentar nosotros una contraoferta, entendiendo que la oferta que viene la vemos insuficiente. Y también ante la valoración de la propia consejera, es decir, que hay un cierto margen de maniobra con la oferta que nos acaban de presentar hoy día. ¿Por qué dicen ustedes que no es suficiente? Porque no cubre las necesidades reales de la plantilla. Evidentemente es muy difícil, con una sola oferta, cubrir las necesidades reales de la plantilla de la ciudad cuando ha habido una destrucción de empleo tan brutal en los últimos 4 años, Estamos hablando de cerca de 200 puestos de trabajo que se han dejado, que ya no están en la plantilla, bien vía amortización, ha sido la mayoría de estos puestos de trabajo, Pero sí entendíamos que era el momento ideal para hacer un avance más positivo con respecto a la plantilla. También tenemos que tener en cuenta que hay limitaciones de tipo presupuestaria, por la ley de presupuestos, limitaciones de tipo de la tasa de reposición. La ley de presupuestos marca una tasa de reposición en los diferentes colectivos, pero también tenemos que jugar con la plantilla que tenemos actualmente de funcionarios, porque en personal laboral las vacantes son 0, pero en personal funcionario hay bastantes vacantes y son vacantes de plazas dotadas y presupuestadas, y con ese juego vamos a intentar mejorar la oferta que se nos ha hecho hoy por parte de la Ciudad Autónoma. Bien, pasando a otra cuestión y ya con la razón de ser de esta entrevista, ¿qué le llevó o qué te ha llevado a dar ese paso? Ahora mismo sigue siendo todavía, secretario general también de la Federación de Servicios Públicos. En funciones. ¿Qué te ha dado de dar ese paso para ocupar la Secretaría General de la Federación? Sinceramente, pues, yo creo que ha habido sentido por mi parte de la responsabilidad. Creo que estoy preparado para afrontar esta responsabilidad y creo que era mi momento, Ya tengo experiencia en el sindicato y de darle el paso para intentar mejorar las cosas que creo que se pueden mejorar. En concreto, desde que anunció Antonio Gil, que lo anunció en el mes de enero, cuando hiciste el Congreso Extraordinario para la elección de delegados, sí. ¿Ya en ese momento ya pensabas dar el paso? No, en ese momento no. Y yo tenía previsto que si no había nadie, yo tenía la voluntad, digo, si no hay nadie, me presento yo. Pero viendo la evolución del tiempo, viendo que no se había posicionado nadie, pues yo di mi intención de dar el paso. Pero para mí lo que fue definitivo es que no podemos eludir que teníamos un congreso confederal donde había 2 candidaturas y se presentaba Pepe Álvarez por un lado y Antonio Sillero por otro lado. Y entonces, en una reunión que tuve en Madrid, el programa que presentó Pepe Álvarez, la verdad que fue un programa que me ilusionó, me convenció y yo vi que yo quería estar en este proyecto de UGT porque iba a haber cambios importantes y tenía que estar donde hay que estar, intentando llevar esos cambios a la UGT para conseguir que el sindicato sea aún más fuerte. ¿Cuáles son, Juan Carlos, esos cambios importantes que desde la Confederal o desde Madrid os van a llegar y vais a tener que aplicar aquí en Ceuta? Bueno, lo más importante creo yo que es la configuración de 3 federaciones. Es decir, actualmente había 6 federaciones y entonces ahora vamos a sufrir un procedimiento en el cual se van a crear 3 nuevas federaciones
con lo cual vamos a aglutinar federaciones, vamos a tener un mejor alcance hacia los afiliados, afiliadas y a los trabajadores y trabajadoras de este país, y también vamos a optimizar recursos tanto económicos como humanos, ¿no? Entonces eso es muy importante porque evidentemente la UGT se resiente en el sentido de pasar de 6 a 3 federaciones, ¿no? Bien, ¿cómo te ha encontrado? Lleva 2 semanas, ¿no? Me parece, al frente del sindicato aproximadamente. ¿Cómo te ha encontrado de salud, vamos a llamar así, la UGT de Ceuta? La verdad que bastante bien. Yo tengo que hablar bien en este sentido de mi predecesor, que es Antonio Gil, porque la salud del sindicato es buena, no es mala, no está enferma ni tiene nada por el estilo. Entonces, en ese sentido, tengo que agradecer a mi predecesor que haya dejado el sindicato de una manera estable y bastante buena. En concreto, tu programa, aparte, bueno, de lógicamente de pilotar el proceso de fusión de las distintas federaciones, ¿cuál es el programa que tú llevas a UGT? Bueno, el programa que yo llevo, que también es el programa confederal, que me parece que es fundamental que nosotros adoptemos los programas confederales, aparte de las especificidades de cada ciudad, es la apertura del sindicato hacia las bases, ¿no? Yo creo que es fundamental que el sindicato se aperture y cuente más con las bases, ¿no? Aún de lo que contaban, ¿no? Entonces eso para mí me parece un tema fundamental. El tema de la transparencia también, porque con los últimos tiempos que hemos tenido, que ha habido tiempos convulsos en todos los sentidos, la transparencia me parece una cosa fundamental en el tema económico y en el tema de las subvenciones que recibe el sindicato para gestionarlas a través de las administraciones públicas, y entonces a mí me parece que eso va a redundar en que este sindicato va a ser un sindicato aún mejor, ¿no? En concreto, Juan Carlos, tu experiencia desde la labor sindical en la ciudad autónoma, ahora la labor tuya va a ser más global, pero hay un problema básico en Ceuta, hay un problema básico que es el tema del paro. Y ahí me imagino que los sindicatos tenéis mucho que decir. Sí, hombre, yo creo que los sindicatos tenemos bastante que decir en el asunto. Creo que en este sentido, en la ciudad falta diálogo. Yo creo que las organizaciones sindicales, y tanto como la administración como la propia patronal, tenemos que sentarnos en la mesa, pero sentarnos de verdad, para intentar buscar soluciones de verdad al problema del paro. No podemos esperanzarnos en el paro en los planes de empleo. Los planes de empleo son ayudas coyunturales, pero no resuelven el verdadero problema de Ceuta, que es el empleo, ¿no? Yo creo que hay que sentarse y aportar soluciones de todo tipo, ¿no? Y eso parte por las 3 partes: la Confederación de Empresarios, la Administración y sindicatos. Y nada, con ganas de aportar ideas, de aportar soluciones reales al paro de Ceuta, ¿no? En concreto, desde vuestro punto de vista, pues yo me imagino que será un tema que lo tenéis bien estudiado, ¿por dónde debería ir? Tú dices sentarse y ver, pero ¿dónde habría que focalizar más? Porque en Ceuta, utilizando una palabra que utiliza mucho el presidente de la ciudad, el músculo de la administración, que es importante, pero la administración no puede seguir soportando los empleos de Ceuta, o sea, está claro. Evidentemente no puede ser así, hay que tener un tejido empresarial importante, porque la pequeña y mediana empresa soporten el empleo en Ceuta y las grandes empresas que se están instalando aquí. Parte de la base, primero hay que perseguir el empleo que hay en B, es decir, todo el empleo que hay en negro, que todo esto hay que perseguirlo para que surja empleo de verdad. No podemos permitir que el empleo sea que subterfugio, que es decir, que esté fuera de que no aflore el empleo real, porque tengamos la competencia legal del empleo ilegal, ¿no? Eso es fundamental, y eso está en manos de la administración. Eso no es sentarse en una mesa ni nada. La administración tiene que procurar de perseguir ese tipo de empleo que se hace ilegalmente. Y después, pues evidentemente la administración tiene que dar soluciones en el ámbito de decir, bueno, aquí hay dos temas importantísimos: la asfixia que reduce el estrecho, el precio del barco para el turismo y para que esta ciudad surja de manera turística, que es un tema importante, y después otro tema es la frontera de Marruecos, ¿no? Pero aparte de eso, también la administración tiene que intentar solucionar los problemas de las empresas en el sentido de agilizar
todos los trámites para que las empresas se puedan instalar de una manera rápida, sencilla y fácil. Y hay que incentivar el autoempleo y el empleo de las pequeñas y medianas empresas, evidentemente. Pero hay una cosa que está clara, aun poniendo en marcha todas estas medidas y que todo esto fuera muy bien, la propia economía de Ceuta no da para poder absorber los 13.000 paros que hay en Ceuta. No, evidentemente no. Eso también tenemos que contar que tenemos todo esto a nivel local, pero también la administración del gobierno central tiene que aportar soluciones de algún tipo a Ceuta, ¿no? Tiene que aportar, porque esto no puede ser una cosa muy particular de Ceuta solo, ¿no? Esto tiene que tener una conjunción entre el gobierno central, gobierno de la ciudad, sindicatos y patronal. Entonces, ahí hay que tener imaginación, porque creo que la varita mágica de las soluciones del empleo en Ceuta no la tengo yo, ni la tienen las organizaciones sindicales, ni incluso ninguna administración ni concentración de empresarios, ¿no? Pero entre todos sí podemos aportar soluciones. Tú dices que hay que echar imaginación. ¿La OGT tiene esa imaginación, la ha echado ya una vez a volar y tenéis alguna oferta que presentar? Bueno, yo he hablado con mi ejecutiva, que es una nueva ejecutiva, y bueno, yo dejo como digo yo aquí, 4 días en el sindicato, pero a bote pronto nosotros nos ha ocurrido que hay un flujo de turistas muy importante que va obligatoriamente, da igual el precio que tenga el barco, va a Marruecos, pasa por aquí y no se queda en Ceuta. En Ceuta no se aprovecha de ese flujo importante de turismo que va a Marruecos. Ceuta tiene que aprovecharse de ese flujo de turístico, porque entiendo que es fundamental, porque pasan todos los años por nuestros ojos y lo vemos que pasan, y como lo sumo es aquí lo del barco y la gasolina, ¿no? Pero después no hay una necesidad de quedarse, aunque sea 48 horas, 2 días, 3 días en la ciudad para conocer la ciudad. Y ese flujo de turismo que pasa obligatoriamente, que ellos prefieren ir a Marruecos, sí tenemos que aprovecharlo, y sería un punto importante a fijarse por parte de los empresarios y administraciones. Los datos que nos daba Antonio Gil cuando pasó por estos micrófonos y por las cámaras del Faro Televisión, venía a decir que la OGT tenía la misma corriente de pago, aproximadamente cerca de 4.000 afiliados. ¿Es un número de afiliados importante para una ciudad como Ceuta desde tu punto de vista? Yo creo que sí, yo creo que es un número de afiliados importante. Date cuenta que estamos hablando de una ciudad de habitantes que tiene, y el tanto por ciento de afiliación que tenemos nosotros es muy importante, muy significativo. La UGT tiene a nivel nacional cerca de 1 millón de afiliados, y bueno, es una organización donde el afiliativo es bastante importante, ¿no? Juan Carlos, me voy a ir a una etapa tuya, que hasta ahora mismo está en funciones. Con la ciudad autónoma, tú siendo secretario general de la Federación de Servicios Públicos, habéis tenido encontronazos duros, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Ha faltado diálogo con la ciudad autónoma o no han querido dialogar con vosotros? Bueno, quizás ha faltado diálogo, pero en ambas direcciones. La culpa puede ser del gobierno, la culpa puede ser nuestra. Pero hay una actitud, por lo menos que yo conozco, de la Dirección General de Recursos Humanos o de los recursos humanos de la ciudad, donde hay derechos que tienen conseguidos los trabajadores en el propio y reconocidos en los propios convenios, que la propia ciudad o recursos humanos siempre nos han llevado a la solución de decir: no te lo doy, aunque sé que te corresponde, vete a los juzgados. Es decir, las relaciones laborales han estado cortadas, y se nos ha obligado sistemáticamente a los sindicatos a ir a los juzgados para solucionar problemas que teníamos solucionados con un convenio colectivo. Entonces, esto al final acaba deteriorando las relaciones entre recursos humanos y la propia relación con todos los sindicatos que representamos a los trabajadores, ¿no? Pero también habéis tenido una pelea, también todavía sigue, porque todavía no se ha terminado de decidir, contra el tema de los nombramientos. Empezaste con el tema de los subdirectores generales, luego con el tema de los viceconsejeros. ¿Qué os llevó a vosotros a presentar esas demandas en los juzgados? Denuncias de los propios funcionarios de la casa, evidentemente. Denuncias de funcionarios de la casa que todos estaban de acuerdo con el nombramiento. Por ejemplo, los directores generales estaban nombrando a personal no funcionario. Entonces, en la propia aspiración que tienen los funcionarios de la casa, del grupo A y grupo B, ¿me entiendes? Pues entonces la propia aspiración decía: ¿qué pasa aquí? Esto no se puede hacer, y la administración lo está haciendo. Entonces nosotros no nos movemos
porque un día nos levantemos y digamos, hoy voy a denunciar o no voy a denunciar. Es decir, nos movemos por, primero, temas que no se pueden hacer y segundo, por unas denuncias de nuestros propios afiliados y afiliadas, ¿no? ¿Vosotros en este tema vais a llegar hasta el final en todos los casos? Incluso algunos que habéis perdido en una segunda instancia, vais a llegar hasta... En el que yo creo que seríamos importantes, que queremos que nos ha vulnerado nuestros derechos, porque aquí se habla, no se nos ha dicho la falta de legitimidad activa, ¿no? En los temas que sean puramente sindicales, entendemos que sí, nosotros no queremos suplir a los partidos políticos ni a la labor de la oposición, porque eso no es cuestión de la UGT. Entiendo que la UGT tiene que dedicarse a los temas sindicales, a la defensa de los trabajadores, los derechos de los trabajadores y a aquellos asuntos donde tengamos que intervenir. En temas políticos, de oposiciones, de esto, no nos vamos a entrar, en temas como hemos montado de directores generales, de subdirectores generales, porque los temas de los subdirectores y directores generales es que a medida que íbamos avanzando y ganando sentencias, se van cambiando a estos mismos señores en el mismo puesto de trabajo y con las mismas funciones. Y solamente se le cambiaba la denominación del puesto que ocupaba. Nos parecía que era un fraude de ley, me parecía que no era de recibo, y entonces había que sentarse con los sindicatos y decir, bueno, esto es así, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. La negociación es importante. Yo creo que el UGT ha demostrado a lo largo de su historia que es un sindicato negociador, y yo no tengo ningún inconveniente en sentarme a negociar con la administración y hablar de todos los temas que haya que hablar. Y dentro de su programa, ¿cómo se observan las relaciones con otros sindicatos? Comisiones, CSI, etcétera. No, yo con comisiones mi relación es bastante buena. Yo me llevo muy bien con Juan Luis, me llevo muy también hasta ahora yo tenía muy buena relación con Emilio Postigo, que era el secretario general de la Federación de Administraciones Públicas, y con el presidente del CSI, Ricardo, también me llevo bien. Es decir, en ese sentido yo no tengo ningún problema, y que tengo que hablar con ellos, hablo con ellos, yo tengo que negociar con ellos y llegar a acuerdos a lo que haga falta, no tengo problema en ese sentido. Este va a ser su primer 1 de mayo, que está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, así es. Este año, ¿por dónde van a ir las reivindicaciones de los trabajadores en el 1 de mayo? Por el empleo. Yo creo que es un tema fundamental. Empleo real empleo, basta ya de tonterías, que hay que solucionar el empleo en Ceuta. En las organizaciones sindicales no podemos pedir otra cosa, que es las soluciones del empleo, las soluciones de los parados, las soluciones de los dramas que están viviendo verdaderas familias con el tema del empleo. Entonces, la reivindicación va por ahí y será conjunta con comisiones obreras, como siempre. En concreto, ¿ha tenido usted ya oportunidad de sentarse después de su nombramiento con el presidente de la ciudad? No, todavía no. Con la delegación del gobierno, el delegado del gobierno, tuve el otro día lo vi en la apertura del hospital este nuevo de HC, y me dijo que quería hablar conmigo, y mañana tengo una reunión con el delegado del gobierno, y próximamente, me parece a mí que el lunes, tengo una reunión con el presidente de la ciudad. ¿Qué le va a exponer en esas dos reuniones, tanto mañana al delegado como el lunes al presidente de la ciudad? Hombre, yo voy a hablarle en general de lo que pienso, de lo que hemos estado hablando aquí, de los temas de la administración, pero también voy a decirle tanto a uno como a otro que, bueno, mi predisposición a la negociación y a tender puentes e intentar de solucionar los problemas reales de Ceuta en todo lo que podamos ayudar a la organización UGT, evidentemente ahí vamos a estar nosotros. ¿Hay un desapego, Juan Carlos, de los trabajadores hacia los sindicatos? Mira, esto siempre se ha hablado y yo cada día veo que no es así. Vamos, entendamos una cosa. Cada día los trabajadores y trabajadoras de este país tienen más problemas con las propias reformas laborales. Las reformas laborales hay que derogarlas, tanto la reforma laboral que hizo el Partido Popular como la anterior que hizo el Partido Socialista. Entiendo que para restablecer el equilibrio de los trabajadores y para establecer unas condiciones de negociación de un sistema laboral justo, hace falta derogar esas dos reformas laborales, porque ponen en desventaja a los trabajadores de esta casa, a los trabajadores de Ceuta y de España, ¿no? Entonces, empezando por ahí, y yo creo que hay que solucionar los problemas reales de los trabajadores y trabajadoras. En concreto, ¿os ha afectado mucho a los sindicatos todo este clima? Me refiero, por ejemplo, todo lo de las tarjetas Black, que han salido algunos miembros de UGT y de comisiones, el tema de los seres en Andalucía. ¿Os ha afectado eso a los sindicatos? Pues claro que afecta.
Claro que afecta y, hombre, los sindicatos, yo no me identifico evidentemente con nada de eso. Pero bueno, nosotros yo creo que hemos puesto soluciones al tema y afecta. Afecta sobre todo la credibilidad del trabajador hacia el sindicato, ¿no? En nosotros está restablecer esa credibilidad a base de trabajo, porque nosotros estamos a la defensa de los derechos de los trabajadores y de ahí no debemos apartarnos. Y entonces tenemos que solucionar los problemas de los trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras de este país tienen muchos problemas y cada día les es más necesario los sindicatos. Ayer un antiguo secretario general del PSOE, su partido hermano, que siempre se ha considerado la UGT el sindicato hermano y desde la UGT el PSOE el sindicato hermano, por lo menos siempre se ha hablado, el fundador de los dos, el mismo, decía ayer que no cree los sindicatos. ¿Eso le duele a usted? Hombre, proveniendo del secretario general del PSOE, pues evidentemente... Del que era. Pues, evidentemente es algo increíble, ¿no? Que un representante de un partido socialista no crea en los sindicatos. Yo creo que lo dijo desde la ofuscación que tuvo por el problema que tuvo concreto, ¿no? Y no entiendo cómo puede un socialista ni un secretario general de un partido hablar de esa manera. ¿Ese tema se ha resuelto bien, el tema de lo de estadística? Se ha resuelto como se tenía que resolver en una situación de crisis. Entendámonos, la ciudad sí ha hecho las cosas conforme manda el reglamento de provisión de puestos de trabajo. Entendámonos, ha dado una situación urgente, una situación de crisis, una situación que era previsible, porque lo que no se puede hacer es ocupar puestos estructurales y tan críticos manejando datos con personal de colaboración social. Y evidentemente ese tejido de funcionariado que está ocupando la colaboración social, en definitiva, al final iba a causar este problema. Era previsible que pasara, pero la solución de inmediata ha sido la que marca el reglamento de provisión de puestos de trabajo. Pero esto es una solución momentánea, evidentemente. Hay que sacar concursos para que se cubran esos puestos de trabajo a través del concurso de traslado. Pero ese concurso se hizo, me parece que no se presentó nadie, ¿no? Porque no se incentiva, evidentemente. Es decir, los puestos de trabajo en sitios muy críticos, en sitios donde hay mucho volumen de trabajo, sitios que verdaderamente son complicados, hay que incentivarlos para que los funcionarios vayan allí con ganas de participar en todo este tipo de concursos. Lo que tú no puedes hacer, no incentivar este tipo de concursos y impresionar que un funcionario que está en otra dependencia vaya ahí por gusto o por amor al arte, cuando sabe la situación que hay siempre en estadística, ¿no? ¿Es uno de los sitios más complicados que hay en el ayuntamiento? ¿Estadística? No, hay sitios complicados en el ayuntamiento. Estamos hablando de estadística, estamos hablando de registros, estamos hablando de centros de menores, estamos hablando de servicios sociales. Los servicios sociales son también un sitio bastante que reciben mucha afluencia de público, de usuarios, y entonces son sitios complicados de la administración. Y esos puestos de trabajo, hoy día, los servicios sociales, en un 90%, por no decir o más, está atendido por personal interino, tanto funcionarios como laborales. Esos problemas hay que solucionarlos. Hay que solucionarlos de una vez por todas, ¿entiendes? Y el área de menores es un área tan delicada, que donde estamos en el área de menor, centro de reforma de Punta Blanca, centro de acogida. Estamos hablando de que el 100% de la plantilla son funcionarios interinos. Y estamos jugando con que son temas muy conflictivos. Porque ahora mismo la plantilla de funcionarios del ayuntamiento, ¿en cuánto puede estar? ¿En 1.500 aproximadamente? No llega. Bueno, funcionarios y laborales. Bueno, pues funcionarios y laborales. Y laborales, pues puede llegar ha bajado, ya lo he dicho, antes estábamos sobre 1.500, yo creo que está sobre los 1.200 y pico. ¿Y interinos cuánto puede haber? Bueno, una gran bolsa de interinos, yo creo que más de, entre un sitio y otro, más del 30-40% de la plantilla es interina. ¿Eso produce problemas a la hora del trabajo? Sí. Cuando uno no sabe que la plaza la tiene en propiedad. Claro que sí, produce problemas. Porque ese personal interino está afectado, es decir, no tiene posibilidad de promoción interna, no tiene de movilidad dentro del concurso de traslado, dentro de la propia administración, y al final llevan muchos años en esa posición de interino, llevan 14, 15, incluso hasta 20 años, y la afecta como persona y en el rendimiento del propio trabajador, que no ve cubiertas sus expectativas de fijeza en el empleo. ¿Y vosotros, esa situación con un 30% de interino entre funcionario y personal laboral, tenéis alguna solución para eso? Yo creo que las soluciones las tenemos y la administración la tiene en la mano, que es sacar todas las convocatorias
de funcionarios interinos y laborales interinos que puede hacerlo. Porque eso no es crear más plazas, simplemente, simplemente son plazas que ya están presupuestadas. Dotadas y creadas. ¿Y qué falta? ¿Voluntad? Bueno, hasta ahora sí, ha habido falta de voluntad política para sacarlo, pero vamos, esperemos que en la próxima reunión del día 4 se intente solucionar este problema. Hay que tener fe en el futuro de los sindicatos, aunque estemos en el siglo XXI. Yo creo que sí, porque los sindicatos, por lo menos te puedo hablar del mío, han sabido transformarse a lo largo de los tiempos para dar una mejor prestación a los trabajadores y a trabajadoras, incluso a los afiliados y afiliadas, que definitivamente es lo que nos debemos, es decir, nos adaptamos con las tecnologías modernas, con las respuestas, y hoy día en el ámbito global de España y en Europa y en el mundo vemos que la situación de los trabajadores cada vez va a peor. Las empresas y los empresarios cada vez tienen más derechos que el trabajador, y los derechos de los trabajadores cada vez son menos. Con lo cual, yo creo que la función del sindicato cada día es más necesaria y está más vigente. Y en Ceuta usted decía hace un momento que hace falta sentarse los sindicatos, los empresarios y la administración. Pero dejando a la administración aparte, ¿las relaciones con los empresarios cómo es? Por mi parte, buena. Creo que es importantísimo hablar con los empresarios, ves cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas y apoyar a los empresarios, porque apoyando a los empresarios en sus reivindicaciones estamos apoyando al empleo, estamos apoyando a los puestos de trabajo. Yo creo que esto es fundamental. No podemos ir en contra de los empresarios, que son los que crean empleo que no pertenece a la administración, y empleo. Hay que obligarles a crear empleo estable, eso sí, que no haya empleo en precario, pero yo creo que es un apoyo por parte de los sindicatos a las empresas en sus reivindicaciones para crear empleo y para que a su vez todo esto vaya como tiene ahí. Yo creo que eso no estoy diciendo ninguna barbaridad, ¿no? ¿Es una mentira que la reforma laboral que está ahora mismo en vigor del gobierno de Rajoy haya creado empleo? Eso está totalmente claro que es una mentira y no es verdad. No es verdad, porque lo que ha hecho es destruir empleo de calidad. Porque yo cuando hablo de empleo quiero hablar de empleo de calidad. Porque empleo de días, de horas, de meses, eso no es, para mí no soluciona verdaderamente los problemas de los trabajadores y trabajadoras. Hay que crear empleo de calidad, empleo estable, y para eso tenemos que reformar, abolir y quitar las reformas laborales, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cómo se va a solucionar? ¿Es preocupante para toda la situación de recuperación económica la situación de inestabilidad que tenemos ahora mismo política? Sí, esto no puede ser. Estamos abocados a unas elecciones nuevas, no ha habido entendimiento por ninguna de las partes, y yo creo que los partidos políticos en este sentido tienen que tener claro que los problemas reales son los problemas de los ciudadanos, no sus propios problemas. Los problemas de los ciudadanos, demasiadas líneas rojas, demasiados miedos, demasiadas historias. Y la verdad que, bueno, desde mi punto de vista y del sindicato que represento, yo me gustaría que hubieran políticas de izquierda, políticas que resolvieran los problemas de los trabajadores, políticas de verdad, ¿no? Políticas de verdad. Y eso es lo que hay que mirar. ¿Están pensando los líderes políticos más en sus problemas propios que en el interés general? Yo creo que sí. Están pensando más en su posicionamiento, en cuál es mi postura, cuáles son mis escaños y cuáles son sus egos propios personales, que verdaderamente los problemas de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen muchos problemas y no permite que haya más dilación en el tema del gobierno. Tiene que haber un gobierno, y yo creo que volver a unas elecciones nuevas es un error. Vamos a ir terminando, Juan Carlos. ¿Qué mensaje le darías tú a través del Faro Televisión y a través de los micrófonos de COPE a los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad? Hombre, ¿hay que darle un mensaje de esperanza a pesar de la situación? Yo creo que sí. Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Debemos de confiar en el trabajo de todos, ¿no? Entonces, bueno, yo desde la UGT, yo lo que sí voy a decir a los trabajadores que la UGT va a luchar por intentar mejorar la situación de los parados y de este pueblo con toda su fuerza. Me parece a mí que es el objetivo principal que tiene mi comisión ejecutiva, y Juan Carlos Pérez Ortega desde la UGT, ¿no? ¿Y usted va a estar muchos años en UGT o también es partidario de eso de los 2 mandatos y me voy? 2 mandatos y me voy. Nada más. Creo que se tiene que hacer en 2 mandatos. ¿Le hubiera gustado tener algún contrincante? Yo he tenido un contrincante. A mí me hubiese gustado tener un contrincante, evidentemente. Yo me posiciono y me parece normal que se posicione cualquier persona. Yo
creo que eso es un juego democrático dentro de las organizaciones y me hubiese gustado tenerlo, evidentemente. ¿Ha tenido usted el boicot de la Federación de Educación? Bueno, yo creo que más que boicot, lo que ha tenido es que ellos tenían otra opción, por visto, que por visto no se ha podido presentar, no ha podido presentarse, no ha querido venir, y ellos querían eso y no han confiado en mí, pero en mí está en demostrarles que se han equivocado y que yo soy el secretario general de OGT y tengo que demostrarles que su voto en el próximo tiene que ser favorable a Juan Carlos, porque Juan Carlos va a representar a la Federación de Enseñanza y a todas federaciones. ¿Por esta situación puede ser traumática esa fusión entre la Federación de Servicios Públicos y la de Enseñanza? Yo espero que no. Yo he puesto en contacto ya con el secretario general de la Federación de Enseñanza y una persona bastante razonable que podemos llegar a acuerdo perfectamente. Bueno, Juan Carlos, pues que tenga usted suerte como secretario general del UGT, pues yo creo que al final desear suerte a todos los que ocupan cargos de alguna de responsabilidad, al fin y al cabo es bueno para todos los ceutíes. Muchas gracias. Y a ustedes emplazarles para una nueva edición de La Voz del Faro, mañana a las 12, alrededor de las 12:15, y hasta una nueva entrevista. Gracias. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.